Mi idea con este podcast es presentarles cada semana una historia de vida distinta. Una persona con sus dificultades, sus experiencias, sus reflexiones, sus intereses, para que tengan un espacio para hablarnos sobre eso que realmente los motiva y los enciende, aquello que los apasiona, ¿sí? Aquello que en su vida sienten que le da motivo y sentido, y sobre todo una dirección. Vamos a hablar de distintas temáticas: filosofía, antropología, psicología, astrología, yoga, meditación. Va a haber gran variedad de temas, pero siempre desde la perspectiva de alguien que tiene una experiencia particular con eso. En este episodio hablamos con Caro, que nos va a contar un poco sobre su experiencia con el tarot y con la astrología, y charlamos un poco sobre qué son los lenguajes simbólicos y cuáles son los beneficios de entrar en contacto con ellos. Bueno, espero que lo disfruten. Entonces, si te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? Bueno, ¿profesionalmente o en general? Como vos eliges. Hay una canción de... no me acuerdo ahora si es de Animals o de Birds, no me acuerdo bien, que dice, I'm just a soul whose intentions are good, ¿no? Dice, oh Lord, please don't let me be misunderstood. Perdón el inglés de Tarzán, pero cada vez que yo la escucho como en esa, como que digo, y sí, como que soy. A ver, voy a buscar el nombre de la canción. Claro, es de Animals. I'm just a soul whose intentions are good, ¿no? También hizo una versión ahora, por lo que veo acá, Nina Simone y Joe Cocker, pero es de Animals. Y bueno, o sea, si tengo que definirme, tipo en general, como que siento que es eso, que soy un alma que tiene intenciones buenas. Y después, así como acá en la Tierra, me llamo María Carolina, soy mamá, tengo 2 nenas y tengo mucha vocación por la búsqueda de sombra general. O sea, me atrae todo lo que tenga que ver con lo oculto, con lo solapado, con lo que no está a la vista, como con entender el lado B. Y de alguna manera me gusta hacer puentes, ¿no? Como con lo que sí se ve, o sea, porque no es que lo desestimo, o sea, pero me gusta como ver el iceberg completo, ¿no? Entonces, como que siento que mi búsqueda tiene que ver con eso, como con generar puentes entre lo visible y lo invisible, entre lo manifiesto y lo no manifiesto, entre lo energético y la materia es energía también, pero más sólida, ¿no? Como mi búsqueda es por ahí. ¿Y sentís que fue algo que siempre te motivó? ¿Lo recordás como algo Sí. así? Sí. Siempre me gustó lo oculto, desde que tengo uso de memoria, o sea, siempre de chica por ahí cuando no tenés acceso a ciertas disciplinas, qué sé yo, me llamaba la atención el tema de qué pasaba con la gente cuando se moría, viste, si quedaba el fantasma, si hacía una estrellita, si no, como qué pasaba, y bueno, Luna en Piscis, ¿no? Y siempre me pasó de chica que como tenía mucha curiosidad con lo que pasaba después de la muerte, que siempre sentí que era una puerta que yo podía abrir y nunca quise. ¿Te da miedo? Y me daba mucho miedo. Y bueno, y de a poco nada, fui creciendo y empecé a conocer algunas cuestiones que me gustó siempre investigar y bueno, ahora ya de joven adulta. De joven adulta, encima ni siquiera, porque viste que la obra social a los 26 te manda de joven adulta y a los 35 te saca, o sea que ya ni siquiera soy joven adulta. Soy adulta seca. La obra social dice que soy adulta. La obra social dice que yo soy joven, que soy adulta, digo, yo no soy ni joven, ni joven adulta, ni nada, soy adulta. Y si lo dice la obra social debe ser cierto. Y bueno, nada, más de grande
empecé a conectar con otras cosas. Es verdad que en esa época no había tantas opciones como ahora, ni estaban tan popularizadas. Claro. De hecho, yo empecé a leer el tarot a los 20 años y era muy raro. O sea, yo de hecho cuando me lo compré, yo decía, qué raro tener esto, como que pensé que era algo a lo que no se tenía acceso. Era algo como que por ahí aparecía en alguna película, pero no era algo que, viste que ahora vas a, no sé, a Jenny, a Cuspia y hay mazos de tarot. O sea, en esa época era muy raro conseguir un mazo. ¿Y cómo llegaste al tarot? ¿Cómo apareció en tu vida el tarot? Me acuerdo que una de mis mejores amigas se fue a vivir a Mendoza y la fui a ver y caímos en un Devas, viste que es una tienda como esotérica barra espiritual barra que tenía en una época, creo que no existe más, bueno, no lo sé, que tenía como muchas esencias, difusores, tenía algunos productos como cosmética natural y tenían mazos de tarot, tenían péndulos, tenían cristales, bueno, y obviamente yo estaba fascinada porque, de nuevo, no era algo común que ahora por ahí en un barrio hay una tienda esotérica, ¿no? O sea, era algo raro. Me acuerdo que agarré un mazo de tarot y yo decía, wow, esto existe. Y cuando no me lo compré ahí en Mendoza, pero cuando volví a Buenos Aires me enteré que había un Devas muy grande ahí en Corrientes y Callao, muy grande, tipo que tenía niveles y todo, tipo muy grande el local, y ahí me lo compré. Y me acuerdo que fue un flash porque decía, wow, esto no era algo lo que yo pensé que algún día podía tener, era como esa sensación. Pero ya lo conocías. Y todas las tiradas y O sea, ya sabías que era. ya sabía que existía. Y bueno, imagínate cuando empecé a leerme era un flash, porque era tipo, no lo puedo creer, cómo sabe esto, todo esto. Y después le empecé a leer a algunas amigas mías y algunas compañeras de trabajo que les leí en el baño de discapacitados de la oficina. Viste que el baño de discapacitados es más grande. Nos encerrábamos ahí de cartas y yo con el libro en la mano. Aparte, todos los que les digo a ustedes que no hagan, bueno, yo lo hacía. La experiencia, ¿sabe? Sacabas y Claro, o sea, hacíamos la tirada y yo leía en el libro el significado de las cartas porque obviamente todavía no confiaba en mi intuición, no sabía ni qué era, ¿no? O sea, fue como de nuevo, tenía 20 años cuando yo empecé. Entonces, bueno, 10 años después, 18 años después. Bueno, iba de a poco revelándose. ¿Y vos? 18 años después hay un camino, ¿no? Y vos en esa época me dijiste que trabajabas en una oficina, ¿no? Sí. ¿De qué trabajabas? Sí, yo soy licenciada en administración yo. Fue como, o sea, en esa época nada, no era una opción trabajar de esto, qué sé yo, imagínate que si era raro conseguir un mazo de tarot, o sea, las personas que trabajaban de esto eran aquellas que te ofrecían hacerle trabajo a la gente o que eran muy predictivas, ¿no? Era otro enfoque, ahora tenemos un enfoque que es más, se le llama, ¿no? Como evolutivo, terapéutico, pero en esa época no sé si estaba tan popularizado, no es que no existía porque sí existía, pero no estaba tan popularizado por lo menos acá en Buenos Aires. Y en la empresa yo trabajaba en la parte yo trabajaba en la parte de administración, en la parte de planeamiento. ¿Y te acordás antes de ese momento algún acercamiento que hayas tenido? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo mío para que se entienda. Por ejemplo, yo mucho antes del tarot me estaba en Perú y por ejemplo, me acerqué a un lugar y había un tarotista y yo, súper escéptica, igual fui para que me las lea. Pronto sacó así la carta y me salió la muerte y él me dijo, ¡oh, te vas a morir! Y yo me cagué de risa, Luna en Géminis, yo me lo tomaba con gracia. ¿Cómo sentís que fue para vos? ¿O sentís que era algo que siempre te había llamado? Yo creo que estuvo siempre, como una luna en 12, vengo de una familia medio de brujas, ¿viste? Hay como cuestiones que mi mamá leía Lobsam Rampa, como que era mi vieja, ahora por ahí no tanto, pero yo la recuerdo como muy intuitiva, ¿no? Como que por ahí yo le quería esconder algo y ella se daba cuenta, ¿no? Como que, y después por ahí mi abuela
tenía estas cosas, qué sé yo, que curaba el empacho, que curaba el mal de ojo, que creía en las energías, y después, por ejemplo, post-mortem me entero que formaba parte de un círculo espiritista. O sea, hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, como que eso viene muy de familia, lo que pasa es que, de nuevo, o sea, mi abuela lo tenía muy escondido, mi mamá coqueteaba con eso, de hecho, el exnovio de mi mamá era re esotérico, eh, y mi papá no, ¿te das cuenta? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Puede haber tenido un papá esotérico, pero no. Saturno en Escorpio, imagínate, podía haber tenido un papá esotérico. Y bueno, nada, como que, y ella tiene, ¿no? Como muchas cosas y cree, obviamente recree. Entonces, cuando yo empecé con todo esto, lo primero que me dijo fue: cuidado dónde te metes. Como que no es joda esto, ¿viste? O sea, no es, bueno, voy a ver dónde la curiosidad me lleve, ¿no? Como que hay cuestiones que hay que tenerle mucho respeto si no sabes usarlas, ¿no? Yo me acuerdo cuando no hace tanto se empezó a usar esto de la calibración de chakras, ¿no? Como que va alguien y te hace la limpieza energética de tus chakras. Y digo, si alguien te mueve mal un chakra, te puedes hacer caca encima, ¿entendés? O sea, como que en el caso gracioso, pero digamos, no es algo con lo que se joda, ¿viste? O sea, Entonces lo primero que me dijo mi hija fue: ojo con esto. Que tenés como una relación como de mucho respeto también, ¿no? Como de... Sí. Ok. Sí, obvio. ¿Y cómo pasó, digamos, de estar ahí leyendo en los baños a empezar a... Igual lo hice un par de veces, era que tenía el cartelito, ¿viste? Fortune teller y ha sucedido varias veces, pero no. Ahora, de hecho, por ejemplo, lo cuento con mucha vergüenza, porque para mí el tarot es un espacio sagrado. Vieron que yo les cuento que no agarren el tarot con las manos sucias, que no coman y lean el tarot, que si pueden usen un paño para delimitar un espacio. O sea, me da vergüenza admitir eso, pero bueno, nada, en mis inicios por ahí era Martín frente. Y en realidad durante muchos años lo hice muy amateur, le leía la tarot a mucha gente, pero no cobraba, por ejemplo. Yo creo que había algo de que había un seteo de que, bueno, como es algo espiritual no se tiene que cobrar, ¿no? Como que había algo así. Sí. Y al mismo tiempo, no, como yo tenía otra profesión, como que, bueno, nada, como que sentía que esa era mi profesión y lo otro era otra cosa. Y cuando empecé a estudiar astrología, que estaba previa a mi retorno de Saturno, y ahí un poco cambió todo. Ahí es cuando dije, entré en una crisis vocacional muy grande. Bueno, vos que sos astróloga vas a entender, pero yo el día que empecé casa 11 tenía Urano en el ascendente, Plutón arriba de mi Júpiter en Capricornio en la casa, Artila, la casa 10, y Saturno arriba del Sol, que como yo soy Sol conjunción Saturno, estaba ahí en la previa del retorno, ¿viste? Pero bueno, me estaban dando por todos los costados, y entré en una crisis vocacional muy fuerte y renuncié a mi trabajo de oficina. Y no es que empecé enseguida a trabajar de esto, o sea, justo fui mamá también, entonces me dediqué mucho a mi hija más grande, y después todo empezó a confluir un poco para ese lado, ¿no? Bien de ascendente Aries, viste que te piden, y yo de a poquito fui respondiendo. Viste que el ascendente Aries tiene esto de que una nunca se siente preparada para lo que la vida un poco le pide, le exige, ¿no? Entonces era como, bueno, ya fue, me mando y veo que sale. Y ahí empezaron algunos talleres, empezó, yo tenía una cuentita en Facebook que se llamaba Astro Rock, y ahí contaba algunas efemérides de astrología, bueno, como muy de a poquito, y una carta natal a uno y al primo del otro, y no sé qué, bla, 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 y bueno, de a poquito fui creciendo, pero re de a poquito. Imagínate que yo ahora, hace como 10 años casi de mi retorno de Saturno, o sea, y hoy recién hace, ponele 3 años, ponele la pandemia recién, es como que dije, ok, esto es un trabajo y esto me da de comer y esto le tengo que poner energía para que crezca y esto es lo mío, ¿no? Sobre todo eso, como listo, es por acá. Entonces me llevó mucho tiempo, imagínate, o sea, de que empecé a leer el tarot hasta que empecé a estudiar astrología, que ahí empecé a leer las cartas profesionalmente, después de que empecé a estudiar astrología hasta que finalmente dije, ok, es esto, o sea,
no soy de tiempos rápidos. O sea, no es que a un curso de 6 meses dije, listo, y por acá, o sea, me llevó mucho tiempo procesar Igual todo esto. Por eso siempre digo que es un ejemplo de nada. me imagino que más allá de tus tiempos y eso, también era un momento, ¿no? Hoy en día por ahí es como bastante más sencillo, igual es laburo porque está lleno de gente que lo hace, pero es bastante más sencillo por ahí decir que uno hace, que es astrólogo, que es tarotista, pero y antes me imagino que también era difícil hasta uno reconocerlo como una salida profesional o vocacional. El famoso closet esotérico. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando mi hija más grande empezó el jardín, que obvio que yo dije que era licenciada en administración. Sí. O sea, ¿cómo iba así en el colegio de mi hija que soy tarotista? Ahora sí ya lo digo. Pero al principio no. Claro que no. Además pensaba en porque esto, pensaba que no estuviera orgullosa de eso, sino porque en esa época, y ahora un poco también, porque nosotras ya estamos en el rubro, entonces por ahí tenemos como un punto ciego, pero si te salís un poco del rubro, te das cuenta de que todavía hay mucho desconocimiento con respecto a estas disciplinas y está muy asociado a la futurología, a lo chanta, ¿viste? Como, me vas a adivinar. Entonces yo tenía miedo de perjudicarla, ¿viste? Sí, además también me imagino, no sé, a mí me pasa, pero conocés gente y le decís lo que haces y es como, tampoco es que tenés el espacio como para explicarle qué es exactamente lo que vos haces y medio como que, bueno, se quedarán con la imagen que se quede, ¿no? Pero, no sé, a mí me ha pasado en reuniones que es como, bueno, ¿y vos qué haces? Y yo soy astróloga, ¿y eso qué? ¿Pero vos crees en la astrología? Y yo siempre le respondo lo mismo, yo no creo en nada. Encima yo Luna Géminis, yo no creo en nada. Yo estudié eso, no es que lo crea. Digo, para mí, ¿no? Mi postura es esa, ¿no? Es como yo te diga, vos crees en la medicina, qué sé yo, primero tenés que saber algo al respecto para tener una opinión. Yo un poco con las cosas me manejo así, pero bueno. Y pensaba también esto que vos decías. Igual que pregunta estúpida, ¿no? Tipo, soy astróloga, ¿y crees en la astrología? No, la verdad que no. O sea, obvio que creo en la astrología, ¿sabes? Pero es pregunta tonta. Escúchame, o sea, ahorrá saliva y no preguntes huevadas. Porque estaba 2 por 1 el curso, claro. No, pero te digo porque hay gente que lo ve como, bueno, lo haces porque es una salida laboral, como... Y yo siempre digo lo mismo, la verdad que hay salidas laborales mucho más fáciles que ser astrólogo o ser tarotista, porque no, lo ven como si fuera, no sé, no lo es, digo, o sea, es un laburo constante, me imagino, bueno, que vos lo conocés muy bien, ¿no? De estar constantemente tratando de moverse y de posicionarse, de ser independiente, es un laburazo, ¿no? Pero bueno, pensaba en De esto, hecho, hay una... Sí. Hay una tarotista de afuera que hizo una vez un video que decía que ella, para no dar tantas explicaciones, cuando le preguntaban qué hacía, decía, soy contadora. Nadie te preguntaba nada más, soy contadora, punto, ya está, terminó la conversación ahí, ¿no? Como que soy tarotista, ¿crees en las energías? ¿Qué me va a pasar? O sea, como que para frenar la catarata de preguntas idiotas, tipo, es que soy es un contadora. Poco eso, ¿no? Digo, hay situaciones donde a mí me ha pasado, hay gente que está bueno, porque nada, como que te preguntan y hay un interés real, ¿no? Y hay un acercamiento incluso, y hay gente que hasta te toma por la chaveta. Yo igual, nada, como que entiendo que es parte, ¿no? Hay muchas profesiones donde, no solamente con esto, donde, bueno, la gente tiene reacciones frente al prejuicio que tienen sobre eso y no tiene una experiencia por ahí con eso, o sí, porque también hay gente que... Yo he conocido gente que ha tenido experiencias que han ido a tarotistas tipo que le dicen, bueno, ¿no? Tipo, que les adivinan el futuro. Y yo siempre digo, bueno, pero vos también elegiste ir con alguien que tiene esa perspectiva. Digo, no, también uno tiene que saber a dónde va, ¿no? Pero bueno, por ahí es como un terreno, también la astrología, donde es difícil como delimitar... cuál es la postura con la que te vas a encontrar. También he escuchado y entiendo por ahí la crítica de ese lado de personas que han ido tipo astrólogos y que le han dicho, no sé, no, mira, nunca vas a tener pareja porque tenés Venus con Saturno, ¿no? Y es como, sí, tal cual. ¿cómo le van a decir
Pero bueno, eso pasa en todas las profesiones, ¿eh? Hay psicólogos también que dicen cosas hay médicos que, digo, pasa en todo, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que el médico, como está fundado en la ciencia, no tiene tanto repechaje, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, guarangadas existen en todas las profesiones. Lo que pasa es que me parece que cuando vos trabajás con lenguaje simbólico, ¿no? Como es la astrología, como es el tarot, yo siempre decía que para mí no había forma de que estuviera mal una lectura, porque el símbolo se interpreta. Entonces digo, ¿por qué tu interpretación va a estar mal versus la mía? Digo, ¿no? Podemos ver cosas diferentes, pero no es mal. Pero ahora yo sí creo de que está mal cuando en lugar de abrir, cierra. Sí. Cuando vos le decís a una persona, como tenés Venus Saturno, nunca vas a tener pareja, estás cerrando posibilidades, ¿no? Entonces, ahí sí ya me parece que la lectura está mal. Sí, porque también... Porque va en contra del significado inherente del símbolo. Sí, también no le permitís a la persona que encuentre su propia forma, que me parece que es un poco la idea también con los lenguajes simbólicos. Digo, más allá de que obviamente yo te voy a hacer una interpretación, la idea es que vos se complemente también con tu experiencia, que se complemente también con cómo vos lo vivís. Si vos venís y mi interpretación es, no, si tenés Venus Saturno no puedes tener pareja, y adelante tengo una persona que tiene pareja hace 10 años, por ejemplo, como, digo, hay algo ahí que no está respondiendo a la realidad, ¿no? de mi interpretación. Que pensaba, tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? De los lenguajes simbólicos como algo que tiene que permanecer lo suficientemente abierto como para que todas las personas puedan interpretar el símbolo y que no excluyan las demás. Obviamente que es también un poco ideal, ¿no? Sí. El poder de lo simbólico tiene la posibilidad de que sean muchas cosas, pero no cualquiera. Claro. Entonces, me parece que está bueno abrir dentro de este abanico de cosas que puede ser, pero no cerrando y no delimitando. Es complejo, ¿no? Es un trabajo complejo porque es como vos decís, o sea, por ejemplo, vos vas al médico por ahí, el médico te explica esto, y por ahí no hay tanta repregunta. Y con lo nuestro sí. Básicamente porque yo creo que todavía hay como una búsqueda del consultante que le digas qué hacer. Que en mi caso, por lo menos, yo no lo hago. O sea, yo no te voy a decir qué hacer. Yo te voy a decir las opciones que tenés y vos con tu libre albedrío vas a elegir. Lo que sí posiblemente yo te ofrezca es que vos veas más opciones que las que tenías antes de la consulta. O sea, que vos crees que hay algo del lenguaje simbólico también de permitir a la persona ampliar la perspectiva. Es que para mí es inherente a la consulta, o sea, vos venís, ¿no? Como con, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como viste los caballos de carrera que tienen las orejeras, viste, para solo ver hacia adelante. Bueno, como que siempre vamos a la consulta así. Y la consulta lo que puede proponer es sacar las orejeras y que vos, como caballo, bueno, es medio raro esto, pero como que puedas ver más alrededor y puedas ver que no solo tenés que ir para adelante, sino que además puedes ir para el costado, puedes ir para el otro costado, puedes hacer, qué sé yo, una tangente, qué sé yo. Tenés más opciones que antes. Entonces, cuando uno ve más opciones, el futuro que se habilita de esas opciones también es más vasto, más grande. Y uno puede empezar a hacerse cargo de las decisiones de su vida y empezar a construir su vida y no echarle la culpa al tarotista porque me dijo que haga algo y al final no salió como yo quería. Es re interesante. Yo pensaba en esto que yo tengo una hermana que es psicóloga y mi hermana me decía que muchas veces le pasa con los pacientes que ella por ahí tiene una intervención y después el paciente le dice, porque vos me dijiste que haga, y es como, ella me dice, es muy difícil que no interpreten eso por más que uno no lo diga de esa forma, ¿no? Hay como ya una postura que vamos a esperar, ¿no? Que nos den una solución, por así decirlo. Y también es como... Por ahí lo que podés decir es, mirá, si esto sigue así, va a seguir así, claro. No va a cambiar. O sea, viste que si seguís tipo... Sí. O sea, si seguís, qué sé yo, metiendo el dedo en la tierra y te la vas a seguir ensuciando. Claro. O sea, porque a veces que hay gente que cree que no, que voy a seguir metiendo el dedo en la tierra porque por ahí lo saco limpio, ¿viste? Como de alguna manera un poco como
reforzar que si vos seguís haciendo lo mismo, posiblemente empeore, no mejore. Sí, o muchas ¿no? veces Entonces, ni se dan cuenta que están metiendo el dedo en la tierra, ¿no? Es como, ¿por qué está sucio el dedo? Y le estás metiendo en la tierra. ¡No! Lo hacemos todos, ¿no? O sea, es lo usual. A mí me parece también muy interesante esto para mí, por lo menos del tarot, me pasan dos cosas. Uno, como el ayudarte a ver qué estás poniendo vos, ¿no? En esa situación, porque la mayoría de las personas lo que usualmente hacemos es, bueno, esto está pasando, me está pasando esto a mí y no sé por qué, ¿no? Y qué hago para evitarlo, cambiarlo o darme una solución, que muchas veces no está puesto el foco en, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que esta situación se reproduzca de esta forma? O ¿qué estoy haciendo yo para volver a reproducir esto? Y un poco como esto que vos decías, ¿no? Como traer de vuelta a la responsabilidad a uno, ¿no? No solamente no esperar que te den una solución, sino también poder ver esto, ¿no? Como que estoy metiendo el dedo en la tierra yo. claro, porque, o sea, de los demás, con los demás no podés hacer nada, porque los demás van a decidir sobre su vida. O sea, lo que vos podés hacer es decidir sobre la tuya, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Me quedaba pensando con esto que hablamos, de que frente a una decisión se nos presenta una binariedad, ¿no? A la hora de responder, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy mal con mi pareja, bueno, ¿me separo o me conformo? ¿No? O sea, como, bueno, pero mira que en el medio hay aristas, ¿no? Y eso es lo que me parece que puede ofrecer el lenguaje simbólico, ¿no? Como la posibilidad de un montón de opciones en el medio a la bipolaridad. Sí. No, uno lo otro. Sí, dejar de pensar tan dicotómicamente, ¿no? Como esta cosa de sí o no, y ya. Interesante. Y esto tiene que ver con la posibilidad de interpretaciones que hay, de la posibilidad de cosas que algo puede ser, que no es o una u otra. Claro. ¿No? Sí. Sos Venus-Saturno, bueno, o vas a tener el mismo marido toda tu vida o no vas a tener ninguno. Claro. No, pará, ¿viste cómo? Claro, sí, No sé si quiero ninguno. es esa mentalidad, ¿no? Casi como de lectura de máquina. Pensaba tipo cuando uno empieza con la astrología, a mí me pasó por lo menos que empezás a hacerte la carta en internet y es como, tenés, no sé, la luna en tal cosa. Entonces sos muy así, muy así, muy así. Tenés el sol en otra cosa. Y todo lo opuesto. Vos decís, entonces, ¿dónde queda todo esto, no? O sea, como que esa cosa que pasa con una máquina y no tiene esa capacidad, ¿no? Para hacer una síntesis entre dos conceptos distintos y nosotros somos todos grises, ¿no? No somos ni blanco ni negro. Claro, pero todos tenemos esa mentalidad en general. Un poco, ¿vos crees que los lenguajes simbólicos tienen que ver un poco con generar un poco más flexibilidad, digamos, entre estas perspectivas tan dicotómicas? Sí, desde ya. Desde ya, o sea, como en esto de que el símbolo es polivalente, posibilita muchos grises en el blanco y negro, ¿no? Sí. Pero no cualquiera, ¿no? O sea, como, por eso, bueno, en esto, por ejemplo, el otro día estaba teniendo una chica que me decía que estaba re podrida de su trabajo y que cobraba mal y que le habían ofrecido algún otro laburo, pero como que, bueno, que le daba cosa al cambio. Y yo le digo, ¿no se te ocurrió pedir un aumento de sueldo? Tipo, ¿dónde estás? Como que esa era una opción que ella no manejaba. Era o quedarme o irme, no era quedarme y hablar, porque detrás del pedido de aumento de sueldo, ¿qué hay? Hablar, o sea, salir de la fusión, de la suposición de que yo creo que no me lo vas a dar, entonces no te lo pido, no sé qué, entonces bueno, mejor como que resolvés todo sola, claro. Y no entras en vínculo, que no sabes pedir, que no sabes pedir y que no sabes valorarte. O sea, entra en juego algo mucho más profundo que la pedida de aumento de sueldo, ¿no? Como que es algo mucho más profundo. Y ahí hay un montón de información para trabajar. Estaba pensando, ¿no? En esto que decías, de ver más opciones y de cómo una situación que por ahí parece, ¿no? Volviendo a esto que vos decías, de ver, bueno, lo que está pasando, pero también ver todo el iceberg.
como una situación que por ahí parece como, bueno, me quedo, no me quedo, ¿no? Como que parece no que no sea importante, pero que no parece como ser algo muy, ¿no? Que uno diría, una decisión de vida o muerte, como detrás de eso se esconde, ¿no? Por ahí esto que vos decías, una temática de valor propio, una temática de atreverse a no quedarse con la suposición de las cosas. Y pensaba como, por ejemplo, en esa situación, probablemente la postura de esta persona de decir, bueno, me quedo, me voy, sea algo que se haya repetido muchas veces en su vida en cuanto a otras situaciones, ¿no? Y cómo este planteamiento que vos decís le puede permitir ver otra tangente que nunca tomó como posibilidad, que en una situación que por ahí parece más mundana se puede incluso llevar eso a un montón de otras situaciones donde está en juego un poco lo mismo, ¿no? Pensaba también en eso como otra característica de los lenguajes simbólicos, como esto de la misma energía se presenta en diferentes niveles, ¿no? Por ahí en diferentes situaciones, y cuando hay algo que se destraba en un nivel, quizás también hay algo que se destraba en otro en cuanto a la misma energía. Y pensaba, ¿no? Como me preguntaba yo, si vos crees que hay algo en el tarot en particular, al ser también un lenguaje simbólico, que tiene que ver con interpretar las situaciones aunque parezcan disímiles con el mismo lente. A ver, no sé si dice creo, todo que decíamos, "Ay, yo no creo, no sé. Me baso mucho en lo que es la psicología junguiana para responder esta pregunta. O sea, si la persona viene y te dice, no sé si quedarme o si irme, bueno, a ver, ¿por qué te querés ir? ¿Por qué te querés quedar? No, porque mi jefe me hace laburar un montón y es re exigente, me hace laburar fin de semana. Y después por ahí le preguntás, tipo, bueno, ¿y por qué te fuiste tú a tu trabajo? Ay, porque mi jefe era re exigente, porque me hacía trabajar el fin de semana. Y empezás como, bueno, y empezás a indagar un poco, y bueno, claramente hay un tema de autoexigencia que la persona proyecta en su jefe, pero que es propio. Claro. Y también hay un tema de falta de sensación de autolímite y de poner límite afuera, ¿no? Entonces, a veces creemos que si yo cambio de trabajo eso se va a solucionar y en realidad lo que va a pasar es que yo en todos los trabajos con diferentes máscaras voy a encontrar el mismo tema, porque tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro. Claro, lo traigo yo, digamos. Lo traigo yo, entonces lo que me parece que posibilita justamente el lenguaje simbólico es darme cuenta de eso, que no tiene que ver con el lugar, sino que tiene que ver conmigo. Claro. Es verdad, igual ahora tengo que hacer ¿no? Como esto de decir, bueno, sí, esto puede ser verdad, de que cuando vos te vas a un lugar nuevo, como no hay vicios previos, o sea, a ver, es mucho más fácil educar de cero a un jefe, si querés, Claro. ¿viste? Y bueno, te quedás el fin de semana, no, mira, no, si querés luego el lunes a primera hora, bueno, che, ¿me podés ayudar con esto? Son las 8 de la noche, no, mira, tengo una cena, pero mañana si querés vengo más temprano y te ayudo, ponele, ¿entendés? O sea, es mucho más fácil educar a un jefe nuevo que reeducar al que ya tengo acostumbrado, sí, que está acostumbrado viciosamente. A reacciones desde ese lugar y te va un poco a tirar otra vez hacia ahí, ¿no? Pero bueno, también es donde es la mayor posibilidad también del laburo. Pero por más de que te quedes o te vayas, que eso es anecdótico, tiene que ver con, ok, cómo yo registro el autolímite, o sea, cómo yo registro que estoy quemada, cómo yo registro que no doy más, cómo yo registro que me pagan por 8 horas, no me pagan por 12, Claro. ¿no? Como el autolímite para poder exteriorizarlo, porque la persona que no sabe poner límites afuera posiblemente no tenga registro de límites propios. Entonces ahí está el tema. Ahí está con el jefe, no es tu jefe. Pero la maravilla del lenguaje simbólico es eso. Por ahí vamos a preguntar la temperatura y yo te termino hablando de tu papá. Claro. Eso, ¿no? Como todo se conecta en realidad. Y un poco pensaba en esto como también la transformación que a uno le genera empezar a entrar en contacto con los lenguajes simbólicos.
me acuerdo que mi profe de astrología nos decía que, bueno, hay algo en el empezar a hablar en lenguaje simbólico a alguien, que ya eso es mucho más potente que cualquier cosa que vos le puedas decir en realidad, que la información que vos le transmitas. Porque hay algo en empezar a conectar, por eso te preguntaba eso, ¿no? Como empezar a ver situaciones que parecen muy disímiles y ver cómo simbólicamente están relacionadas entre sí, que un poco como empiezan a generar esto que vos decís, ¿no? De empezar a ver las situaciones como menos dicotómicamente también a la hora de uno pararse frente a algo, ¿no? Incluso pararse con uno mismo. También pensaba en esto que vos decías de la sombra, ¿no? Y del contacto con lo que no está visto, que muchas veces, para mí por lo menos, mi sensación es que, y esto quizá tenga que ver conmigo, porque después ascendente Escorpio, hay algo de poder contactar, ¿no? con la sombra, con lo que no está visto, que genera como cierto temor y porque hay una visión dicotómica, ¿no? Como de, bueno, o soy luz o soy oscuridad, ¿no? O soy buena persona o soy mala persona, ¿no? Como esta cosa de vivir un poco, lo difícil de vivir en la interconexión de las cosas, la superposición de las cosas. Lo que me parece potente es esto de que si yo me doy cuenta de que no es mi jefe, sino que tiene que ver con mi propio registro de límite, es algo con lo que, bueno, que posiblemente después lo vea en otros ámbitos, ¿no? Claro. Como tipo esto de, qué sé yo, que me invitan a una fiesta y no quiero ir y voy igual, o que, viste, me hacen un regalo y no me gusta y me lo quedo, ¿no? Como claro, que después lo empezamos a ver en otros ámbitos. Claro, lo empezás a ver en la cotidianidad, ¿no? Lo empezás a ver en cosas chiquititas, que parecen mínimas, pero que como que todas señalan un poco hacia lo mismo. Te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso a mí me pasa con el tarot, que no sé si es una experiencia que has tenido o por ejemplo, me pasa ahora como que me quiero leer las cartas todo el tiempo. Cualquier situación me quiero leer las cartas, ¿viste? Como para... Y me doy cuenta que también hay algo un poco como de querer controlar la situación. Porque es como... bueno, deme un consejo para esto, deme un consejo para lo... Es como que se empieza a convertir en algo que en vez de permitirme entender la situación o de fluir con las cosas, termino yo tratando de como controlar lo que está sucediendo. ¿Te parece que es algo, te ha pasado a vos con el tarot cuando empezaste, o es algo que has escuchado? No es algo que me pase a mí particularmente o que me ha pasado a mí. O sea, a diferencia de lo que se puede creer, o sea, yo no me leo tanto las cartas a mí. Me leo las cartas cuando me compro mazos nuevos o cuando por ahí me compro mazos más experimentales como Kim Krans es la autora de un mazo tarot muy famoso, se llama The Wild Unknown, que es un mazo que en su momento fue como muy rompedor porque no tiene figuras humanas. O sea, es toda naturaleza, animales, plantas, árboles, ¿no? Desperdicio. Y ella, que me parece una creativa resarpada, lanzó 2 mazos que me gustan, lanzó 3 mazos más, pero hay 2 que me gustan mucho. Uno se llama Archetypes, arquetipos, y otro se llama Alquimia. Y no son tarots porque no tienen la estructura de tarot, no tienen arcanos mayores y menores, pero tienen una lógica muy interesante desde el punto de vista arquetipal y desde el punto de vista de las herramientas para hacer alquimia. Entonces esos mazos por ahí los uso más como para, no sé, como dejar volar más la imaginación o para la imaginación activa, ¿no? Igual, pero o para por ahí laburar desde otros ámbitos. Pero sí es verdad que por ahí cuando empezás a tener contacto con el tarot no querés parar. Y después llega un momento que te pudrís un poco. Aparte es como yo siempre digo en clase, o sea, cuando vos le preguntás lo mismo, el tarot muchas veces se pudre y te empieza a responder cualquier banana. Entonces es como... yo pregunto cosas que por ahí me interesa tener más información, pero no quiero, pero no estoy tan emocionalmente metida en el tema. Claro. Si estoy muy metida en el tema, tengo que pedir ayuda porque no tengo un punto ciego muy grande. Sí, es muy difícil ser objetivo.
¿no? Como poder relacionarse con qué es lo que te está diciendo. También es eso, ¿no? Como que uno termina entendiendo lo que quiere, básicamente, cuando es algo que y sí. Para mí es una linda práctica, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy explorando más estos 2 mazos que te digo, y me parece una práctica muy importante esto de autoverse, de mirarse, de tener un registro de un diario de tiradas, por ejemplo, Claro. un diario de sueños. Y en clase dije algo que, ¿viste el meme ese del chico que dice cuando te sorprendes de tu propio consejo? Donde te sentís aconsejado por tu propio consejo, es una cosa así, ¿no? Sí. En clase vimos la luna, ¿viste? El otro día con los cursos iniciales, y en un momento me encontré diciendo esto en voz alta y dije, cuando tenemos un sueño, es como que nos hacemos una lectura de tarot, ¿no? Como cuando tenemos un sueño, hay una constelación simbólica que nos está hablando de nuestro inconsciente, y cuando dije eso dije, pará, ¿viste? Como, esto es re poderoso y no lo estamos usando, ¿y por qué por qué a una tirada de tarot le damos bola y a los sueños no? Es interesante eso, ¿no? Como yo pensaba en esto de quizás una conexión entre lo artístico, ¿no? Y el tarot. Pero a mí me ha pasado de empezar a querer dibujar las cartas, como empezar a entrarle por ahí desde otro lugar, no tan de buscar una respuesta, tan racional, de querer interpretar, ¿no? Como empezar a relacionarse con las imágenes de otro lugar. También me ha pasado de soñar con el tarot, o sea, de soñar que me encontraba una carta, ¿no? Como que empieza algo ahí a trabajar a nivel inconsciente, ¿no? Ahí está el inconsciente diciendo, a ver si te pongo tarot y si me das bola. A ver si esto lo escuchás. Completamente. Y después, otra cosa que te iba a preguntar tenía que ver con cómo fue para vos empezar a atender, digamos, ¿no? Como a empezar a hacer un lugar un poco más profesional. ¿Qué experiencias has tenido con la gente que se ha acercado? Y bueno, en mucho tiempo imagínate que tenés un poco de todo para contar. Pero lo que te puedo decir es que la mejor forma de aprender a leer el tarot es leyendo. Es leyendo. Por eso en nuestro curso, segunda clase ya leemos el tarot. Claro. ¿Sabes? Como, o sea, si espero ver los 78 arcanos y recién ahí empezar, tipo, es un montón. Entonces, para mí la clave está en la práctica. Entonces, a mí me pasa a veces que tengo ganas de pedirle perdón a mis primeros consultantes y a decirles, miren que acá mejoré. Miren, ¿querés te regalar una tirada nueva porque mejoré? Pero bueno, obviamente como todo lo que se practica, yo siempre digo que lo que en realidad, o sea, yo lo veo en las alumnas, o sea, que por ahí tienen 3 clases de tarot, 4 y leen increíble el tarot. Pero claro, no se lo creen, porque dicen, ay, claro, tengo 4, la mente que dice, tenés 4 clases de tarot, ¿cómo vas a leer bien el tarot? Y yo veo y digo, y yo siempre digo lo mismo, chicas, ustedes son mucho mejor que yo cuando empecé, 1000 veces mejor. ¿Y qué para pero vos yo fue? creo que lo que te da la experiencia es la confianza en tu diálogo con las cartas, ¿no? Porque no tiene que ver tanto que seas buena o no, sino que vos sientas confianza en las cartas como hasta para plantarte delante de un consultante y decirte, bueno, pero mirá que yo veo esto, aunque te diga que no es así. Pensaba en esto, ¿no? Primero de la relación que uno construye con el tarot, ¿no? Y también pensaba iba a preguntarte, ¿qué para vos significa que lo hiciste mal? O sea, ¿qué situaciones o por qué vos sentís que podrías haber mejorado o que hoy les regalarías otra lectura de cartas? Bueno, al principio porque yo tengo un camino a mí me interesa, o sea, yo soy muy lectora, por ejemplo, me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer cursos de cosas muy diferentes, porque digo, si yo solo me quedo estudiando tarot, no puedo hacer puente con otras disciplinas para justamente crear estos puentes, ¿no? Entonces por ahí, no sé, me compro libros de ciencia, ¿no? Como que me gusta ver cómo funciona el cuerpo humano, y ahí como empezar a tejer puentes justamente. Entonces por ahí hay un bagaje de investigación que al principio no tenías. En esto de que por ahí a una persona le explicas algo pero le pones un ejemplo y entiende el ejemplo. Claro.
o que por ahí te cuenta algo y vos como justamente te la pasás haciendo puentes entre ciencia y lenguajes simbólicos, o viste como entre biología y lenguajes simbólicos, o entre historia y lenguaje simbólico, ¿no? Como cuando empezás a tejer puentes interdisciplinarios, para mí es mucho más fácil entender patrones cuando un consultante te los está planteando. Entonces, como esa práctica al principio no la tenía. Claro. Y me imagino a mí no me gusta mucho leer libros de tarot, me torra un montón. Como que te deja siempre en la misma, ¿no? Como también un poco pasa con la astrología. Pensaba en esto que decías y yo es algo que me está pasando ahora, como de empezar a poder ver, tipo, estoy teniendo una conversación sobre lo que sea y hay algo del lenguaje que atraviesa eso, ¿no? Como que tiene que ver con empezar lo mismo que decíamos con el tarot, como empezar a introducir el lenguaje a un nivel que ya empieza a cambiar el lente con el que podemos observar cualquier cosa, ¿no? Ya como cualquier cosa que vos escuchás el código ahí de fondo, ¿no? Total. Y pensaba que eso también toma tiempo, me imagino, ¿no? Como de contacto con el lenguaje. A mí con la astrología me pasa, con el tarot todavía no me pasa. Como todavía no ha tomado ese cuerpo. Y me pasa de leer, como vos decís, libros de tarot y es como que es más información, pero como que no llega a no, por eso me parece muy interesante agarrar un libro de cualquier otra disciplina y hacer puentes, ¿no? Decir, ay, mira, esto es re saturnino, y mira, esto es re... Hace poco, por ejemplo, me pasó que hice un taller de inteligencia artificial y fertilidad, tipo, ¿viste? Voy a decir, tipo, nunca algo normal, nunca te... Nunca hice un curso de cocina, un curso de pastelería, esas cosas no. Y nos dieron un libro para leer, que yo lo conocía, que se llama Pariremos con placer. Y yo ahí dije, chau, o sea, en esto de que cuando había, antes del patriarcado, cuando había comunidades matricias, las minas no parían con dolor. Y yo ahí entendí la emperatriz. Porque digo, si la emperatriz es Venus, ¿qué carajo? Y yo decía, es el arquetipo materno. Y yo lo repetía en clase y decía, y yo que soy mamá, digo, sí, tiene un montón de cosas lindas la maternidad, pero de venusino te lo debo. Claro. Y entendí, y dije, claro, o sea, si yo paría con placer, si la maternidad era gozosa porque era todo en tribus, y las hormonas que segregaba la madre la que unía a la comunidad y por eso no había guerras, ahí está la emperatriz con Venus, ahí lo vi. Me parece un claro ejemplo de la diferencia a veces entre el símbolo y la experiencia que nosotros tenemos con eso, ¿no? Como de más allá de lo que representa, digo, cómo fue experimentado por los seres humanos, porque nosotros tenemos un contexto, ¿no? Donde eso se expresa, como por ejemplo la maternidad. Bueno, una cosa es como nuestra idea de la maternidad y otra cosa es lo que es hoy en día vivir esa maternidad, que no significa que sea la única forma, ¿no? Pero que claramente la experiencia que tiene con eso es otra. Ahí aparece el arquetipo, ¿no? O sea, porque ¿qué arquetipo de madre tenemos en Occidente? El de Virgen María. Claro. ¿Y cómo es la madre? Es sacrificada, ni siquiera garchó para tener el pibe, o sea, que obviamente, o sea, de placer te la digo, viste toda cubierta como una monja, o sea es como muy sacrificada, o sea, le da a Dios su único hijo para que lo mate, ¿no? Como que musa. Entonces, que las madres, pareciera que ser madre que es ser devota, ser sacrificada, ser, viste, sí, como divorciada de lo venusino casi, ¿no? Como lunar, pero sin Venus, sin placer, sin sexualidad, claro, sin ser mujer, ¿no? Como... Claro, entonces digo, ¿desde qué lugar? Yo, viste, cuando explico la emperatriz, digo, no, porque el arquetipo de madre, tipo Venus, y yo pensaba, hay veces que pensaba y decía, ¿qué onda esto? Y me pasó durante mucho tiempo con las espadas. Mirá. Y yo decía, ¿por qué las espadas es la mente? O sea, ¿qué tiene que ver una espada con el pensamiento? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo decía, bueno, ¿por qué no fue una pluma, viste, el aire, una pluma, viste? Claro. Como que no entendía por qué había elegido una espada. Y hubo un día que en clase, esto me pasa mucho en clase, por eso hay una frase de Richard Bach en el libro de Ilusiones que dice, uno enseña mejor lo que más tiene para aprender.
que claro, que la espada en sí no es una herramienta, no es ni buena ni mala. Y tiene un doble filo en el sentido de que vos tenés, no sé, pensemos, ¿no? Una espada, un cuchillo, un bisturí. Entonces, qué sé yo, si yo agarro un bisturí y se lo clavo en el corazón a alguien, lo mato. Pero por ahí un bisturí en las manos de un cirujano puede salvar una vida. Entonces no tiene que ver con la herramienta en sí, sino cómo la usemos. Y con la mente pasa lo mismo. Sí, claro. O sea, la mente, si nos remitimos al mago, la mente es creadora, ¿no? O sea, tiene el potencial creador por excelencia. Pero de la misma manera que podemos crear, como entre comillas lo que queremos, muy entre comillas lo que queremos, bien nos puede aprisionar la mente, ¿no? Si yo creo que no puedo, no voy a poder, si creo que no me da, no me va a dar, si creo que no es posible, posiblemente no sea posible. Entonces, también la mente tiene este doble filo de que puedo generar un montón de ideas y un montón de cosas y al mismo tiempo me puede aprisionar. Entonces ahí entendí el doble filo Claro. de la espada. Como la relación ahí con el símbolo, ¿no? Con la imagen de una espada, con esta cosa de que tiene doble filo, ¿no? De que puede ir para ambos lados. Y también pensaba en esto, ¿no? Como cuando uno enseña lo que vos decías, ¿no? Cuando uno explica los lenguajes simbólicos, también uno está cada vez más integrándolos a la hora de tratar de explicar, ¿no? Es como una vía doble. Al mismo tiempo uno va integrándolo y también las experiencias que te van trayendo. A mí me pasa por ahí más con la astrología, que tengo un poco más integrado, que es como me vienen con una carta y es como, mira, nunca había relacionado tal planeta en tal signo con esto, como la realidad también, ¿no? Como que te va alimentando para que empieces a enriquecer más el símbolo. Entonces también pienso en esto que vos decís, ¿no? La mejor forma de aprender a tirar las cartas es tirar las cartas, porque también un poco te va a ayudar eso, ¿no? Que la persona te cuente y vos digas, nunca había asociado esta carta con esto y te vaya enriqueciendo. Claro, vos imaginate que, no sé, por ejemplo, a mi mamá le encanta ver los programas de cocina, ¿viste? Le encanta, todo el programa de cocina los ve. Y yo le digo, fíjate que vos tenés toda la teoría, pero después si tenés que hacer esa torta, Claro. no la sabés hacer, ¿viste? Claro. Por ahí no te va a salir igual de rico, ¿no? Entonces, tipo, por ahí es mejor, qué sé yo, ver solo programas de tortas, ponele, ¿no? O sea, solo pastelería y practicar y bueno, como que de alguna manera cada vez vas a estar más cerca de conocer los puntos, no sé, el merengue, qué sé yo. Pero la base para mí es la práctica, porque vos podés tener un montón de información. Mira, hay una película que se llama... estoy muy mal con los nombres. Se llama Peaceful Warrior, que es una película re vieja. Que es muy Géminis Sagitario, ¿no? Después si la querés ver, porque habla mucho de la relación maestro-alumno. Y en un momento el maestro le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Y él le dice, no sé, le dice, bueno, conocimiento, vos sabés, por ejemplo, y estaba en una estación de servicio y el tipo le dice, ¿vos sabés limpiar el vidrio de un auto? Sí, bueno, y le tira el artefacto y le dice, bueno, sabiduría es hacerlo. ¿No? Entonces, como esto de la praxis, ¿no? Sí, la experiencia. Porque si no queda todo en un plano muy teórico, muy mental, y la praxis, que es un poco lo que hablaba ayer, ¿no? En el posteo de Júpiter en Tauro, que si no hacemos cuerpo, todo este conocimiento queda en un lugar intelectual y queda rezagado. Sí, se empieza como no pasás de nivel, ¿no? Como que quedás en un lugar muy horizontal, ahí repitiendo, pero nunca se integra, digamos, a vos, porque cuando uno vive algo lo integra a uno también, ¿no? Como es eso de lo mágico. Pero para mí no existe esto de saber astrología pero no vivenciarla. No existe, o sea, es como, bueno, todavía no aprendiste, ¿no? Claro. Como que hay una parte que todavía no... Exacto, todavía no se integró. Más allá de que siempre estamos integrando, o sea, no hay un momento que decimos ya está, o sea, eso por favor que quede claro, que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos integrando, pero si queda solo en un lugar teórico o en un lugar de astroexcusa, tipo, ay, bueno, no, como yo soy ascendente Aries y soy re torpe, ¿no? Sí. Si queda en un lugar de astroexcusa, bueno, pero la astroexcusa es lo que hablábamos antes de cerrar. Sí.
Sí, ¿no? Como, bueno, no, bueno, como tengo Venus-Saturno, nada, las relaciones son re difíciles. es también usarlo de Bueno, forma pero vas a ver. defensiva, ¿no? Como para, lo hemos hecho y lo hacemos todos, digo, de defenderse, ¿no? Decir, bueno, no, lo que pasa que yo tal cosa. No, lo que pasa que, Claro. no, bueno, listo. Como todo, como decís vos, se puede usar de muchas formas, ¿no? La astrología y el tarot también, me imagino, se pueden usar de forma defensiva para justificarse o se pueden usar para abrirse a ver las cosas de otro lugar. También, me imagino, depende de la postura que uno tome con eso también. Sí, y también me parece que hay algo de que hay que trabajarlo mucho, y esto yo lo sigo trabajando un montón, pues plutoniana, esto de saber defraudar al consultante también, ¿no? Porque generalmente vienen muy esperanzados con la sesión, como que van a encontrar la iluminación, o por ahí estar esperando esto, ¿no? Como que le digas, sí, sí, cambiate de trabajo. Y vos por ahí le estás diciendo, bueno, no sé, elaboré la relación con tu papá, ¿viste? Como que, o sea, les decís algo que no están esperando, que no tienen ganas de lidiar con eso. Entonces, aprender a frustrar al consultante es el anti-marketing en realidad, si lo pensás, ¿no? Pero es lo que por ahí después es lo que más, entre comillas, te agradecen, ¿no? Como que pudieron ver algo, que destrabaron un montón de cosas, porque es muy raro que solo sea en un ámbito de vida. Por ahí en un ámbito de vida está más fuerte, pero aplica a todo, entonces, esto que vos decías de los niveles, ¿no? Entonces, cuando vos te haces cargo de eso, lo empezás a ver, que es el primer paso, ¿no? Verlo y después trabajarlo, después integrarlo. Es re difícil y lleva tiempo, pero después es como cuando vas a entrenar, nadie se arrepiente de haber ido a entrenar, ¿no? Como que Sí, antes lo querés, pero decís después... menos mal. Sí. Sí, antes estás ahí como, bueno, no voy, no sé si voy. Y después, sí, no, qué bueno que vine. Qué bueno que hice esto, qué bueno que abordé esta terapia, qué bueno que me hice cargo de esto, qué bueno que pude ver esto y lo pude reformular. Entonces, bueno, me parece que para mí lo más complejo es eso, es aprender a frustrar al consultante o a defraudar, Sí, ¿no? Al consultante. sí. Es como No es darle como lo yo que te siento que pide, es lo ¿no? anti de este momento, ¿no? Porque es como vos decís, o sea, hay un montón de ahora, hay un montón de gente que hace astrología, un montón de gente que hace tarot. Entonces, claro, hay como cuentas o posturas más atractivas desde un lugar de entretenimiento por ahí o de datos Sí. que no implican un trabajo holístico. Sí, y enfrentarte con cosas que probablemente no van a ser muy lindas. que escuches, y sí. Pero que bueno, son las que más te van a permitir hacer, ¿no? Esa expansión Sí. también de la percepción que uno tiene de uno. Como también me ha pasado a mí y pasa mucho como de, bueno, vengo porque me quiero conocer mejor. Te vas a conocer mejor probablemente, ¿no? Como consecuencia, pero usualmente vas a escuchar cosas que obviamente que van a ser fuertes para escuchar, ¿no? Y es parte del proceso. Sí, sí, totalmente. Y pensaba también en esto de que yo prefiero que vos te lleves uno o dos temas bien trabajados a decirte un millón de cosas y como entre comillas saciar esa curiosidad, pero que no te sirvan para nada o que ya las sepas, Sí. ¿no? Información. En realidad es entretenimiento, porque es tipo, ay, me dijo todas cosas que de mí que yo no le dije. O sea, Claro. a ver, yo lo que no entiendo es por qué alguien gastaría plata y dinero y tiempo en ir a un lugar y que te digan cosas que ya sabes. Porque me imagino que te reafirma, ¿no? Como que decís, yo sabía que era así. Sí, y te dijiste cosas, me dijiste un montón de cosas de mí sin conocerme, ¿no? Claro. Pero en definitiva, qué sé yo, a mí me parece más valioso que me digas cosas de mí que yo no sé. Bueno, Caro, no sé si hay algo que vos quieras presentar, algún curso que estés por sacar. Los puedo invitar a pasar por @mundodraca, que siempre hay siempre estoy haciendo cosas. Y bueno, nada, como para que podamos, a mí lo que siempre, o lo que siempre intento hacer
es en este mar de información y sobresaturación de la información, es como tratar de aportar una mirada por ahí diferente, ¿no? O sea, como, viste, como que sí, yo hago un posteo y digo, entró el sol en Aries, el carnero, es un signo de fuego, es el primero, es cardinal, o sea, como que trato de por ahí de no ir a repetir lo mismo en todos lados y como que por ahí, qué sé yo, vi una película o leí algo esto, ¿no? En un libro que por ahí me parece re ariano y te cuento que es Aries vía un ejemplo. Entonces, bueno, no sé, como que siento que es algo diferente Que por ahí de lo que aportás. puedes leer en otro lado. Claro. Si no, para eso alguien lo dijo mejor antes, ¿no? Entonces, como que entonces es como desde un lugar muy humilde de aportar como otra posible arista, ¿no? En esto que decimos que hay muchas aristas, otra posible arista de la energía. Bueno, gracias, Caro. Sé que estás súper ocupada, así que te agradezco mucho, 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 Gracias. mucho. Y nada, después te lo paso, así lo escuchás. Dale, gracias a vos por invitarme. No,